Buenas tardes. ¿Estamos todos listos? ¿Se me escucha bien? La escucho un poco lejos, doctor. Ahora. Sí, doctor, ahora se la escucha mejor. Ay, perfecto. Entonces ponémelo acá, más cerca. Sí, me escucho un poquito lejos. Vamos a probar acá. ¿Ahora qué tal? ¿Sí se escucha bien? Se le sigue escuchando un poco bajo. Voy a acercarlo a Doctor, se escucha. es un poco bajo. Tengo que acercarlo acá, ¿no? Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló, aló. ¿Me escuchan bien? Se le escucha un poco lejos, doctor. Se me escucha un poco lejos. Ahora. Sí, ahora se la escucha bien, Ahora. doctor. Ahora sí se escucha bien. Perfecto. Tengo que ponerlo Ok. Muy bien. Ahora sí estamos bien, ¿no? Sí. Sí, sí, doctor. Ahora sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar la clase. Eh, el día de hoy, si hay algún problema, me avisan, ¿ya? Eh, el día de hoy ha sido programado para dos temas puntuales. Uno acerca de la parasitosis pulmonar y el segundo punto acerca de la micosis pulmonar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que se pueda entender y lo puedan tener como conocimiento básico, porque estas patologías muchas veces no son muy consideradas. Entonces, es necesario tenerlas como una referencia para diagnósticos diferenciales, ¿no? Nosotros como especialidad, sí las hemos tenido enfrente de nosotros con regular frecuencia, pero como medicina interna propiamente dicha, pues la proporción de casos son menores, ¿no? Eh, lo van a encontrar en otras manifestaciones, por ejemplo, las gastrointestinales, ¿no? Que están bien asociadas a la parte de las infecciones pulmonares. Entonces, ese es el primer tema, así que vamos a comenzar. Muy bien, los mecanismos de infección de las parasitosis son
es una infección directa por el ciclo vital del parásito, ¿no? Muchas veces somos nosotros los huéspedes intermediarios o como la equinococosis o huésped definitivo con los nematelmintos. Secundaria por infección de otro órgano, ejemplo la presencia de las amebas, ¿no? Que tienden a ir de hígado hacia el pulmón. La invasión directa del parásito, propiamente dicho, de los pies a través de los pies y llegan vía venosa hasta la zona del pulmón. Y respuestas inmunes del propio organismo como una reacción de tipo inmunológica, ¿no? De los 4 tipos de reacción inmune. Entonces, esos son los mecanismos. Muy bien, desatan una respuesta de la inmunoglobulina E formando complejos inmunes que destruyen los parásitos y luego tratan de ser eliminados por los macrófagos. Si se quedan en sangre desarrollan la reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Con la respuesta como un antígeno que genera anticuerpos, ¿no? Y en casos severos podemos encontrar las neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Cosa que lo hemos visto muchas veces y que pues tanto en parasitosis como en micosis lo vamos a ver. Muy bien, ¿cuáles son estos bichitos que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los nemátodes, como Ascaris lumbricoides, Strongyloides cercoralis, las uncinarias, como el Ankylostoma duodenale, que es el nematode europeo, y el Necator americanus, ¿no? Que es de la zona de Sudamérica, que son uncinarias. Son exactamente los mismos, la diferencia es el tamaño nada más y la forma de la cola. La Wuchereria bancrofti, ¿no? Más, con mayor frecuencia, no a nivel latinoamericano, pero sí produce manifestaciones pulmonares, sobre todo en zonas del África, ¿no? Pero de todas maneras lo tomo como un dato referencial. Trematodes como el Paragonimus peruvianus y el Schizostoma manzoni, lo vamos a ver separado en cada uno. Y finalmente las Echinococos granulosus y las tenias que pues dan poca sintomatología como tenia propiamente dicha, ¿no? Hacia el hombre, desde el punto de vista pulmonar. A ver. Muy bien. Como protozoos tenemos pues la o ameba histolítica, el Plasmodium falciparum, que es pues una patología poco frecuente, se da más las manifestaciones pulmonares y esto lo vamos a encontrar también efectivamente en el África, no encontramos muchas manifestaciones a nivel local, ¿no? Eh, la idea de esta presentación es de que tengamos un conocimiento acerca de la patología a nivel local, o sea, a nivel nacional. Muy bien, finalmente el Toxoplasma gondii, ¿no? A ver, que cual también vamos a tener algunos datos adicionales. Muy bien, tallarín que vemos acá es el Ascaris lumbricoides. He tenido el disgusto de verlo personalmente en la emergencia, ¿no? En patologías tanto respiratoria como gastrointestinal. Eh, un descarte de aparentemente litiasis vesicular, pues nos encontramos con esta sorpresa. Teníamos un paciente que venía por insuficiencia respiratoria y dolor en el hipocondrio derecho. Esto finalmente el paciente en el baño elimina el parásito, ¿no? Lo cual no hubo necesidad más estudios que hacerlo, ¿no? Porque el interno reporta la presencia de parásito en el baño, ¿no? Y el paciente mismo sintió, ¿no? Que algo había eliminado y era pues el, el gusano nacarado que ustedes ven, que es el Ascaris lumbricoides. Entonces, sí, ustedes se van a topar con este parásito, sobre todo cuando hagan el serum. Su distribución es a nivel cosmopolita, de preferencia están en los climas templados y tropicales, pero también lo vamos a tener acá en Lima. Los más frecuentes son los niños expuestos a los suelos contaminados y la mala salubridad. Muchas veces se contagian cuando están en contacto pues, eh,
los huevos del ascaris, por ejemplo, pues y lo vemos acá cerca, ¿no? Los niños que juegan con la plastilina y pues se están intercambiando en el salón de colegio, ¿no? Sobre todo los niños pequeños, en los cuales pues muchas veces están ahí los huevos y se exponen a la contaminación del mismo. Eso está en relación pues a la mala salubridad definitivamente, pues sí, es difícil poder controlar esto a nivel local, sobre todo en las zonas periféricas de Lima, ¿no? Se transmite siguiendo el ciclo mano-boca, aquí es ano-boca, es el ciclo, ano-boca, ¿no? Eso hay que corregirlo. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos de infección? Ingresan por la boca y pasan al intestino delgado. En el intestino delgado las larvas atraviesan la mucosa intestinal y luego por vía sanguínea llegan a la circulación pulmonar y penetran los alvéolos. Una que están en los alvéolos migran al árbol bronquial, llegando hacia la laringe y nuevamente son deglutidos nuevamente al aparato digestivo. Allí maduran y eliminan sus huevos que son eliminados por las heces. Entonces nuevamente la persona se contamina, se contamina las manos, muchas veces con el rascado mismo, donde eh, toma los huevos y pues o agarra pues zona de tierra contaminada y se lo lleva a la boca. Entonces es el ciclo ano-boca, no es mano-boca, es ano-boca. Muy bien, el ciclo biológico. Esto es una revisión ya de parasitología, ¿no? Como cae a tierra y se va transformando. Eso no es solo lo pongo como referencial, pero pues lo importante es lo que vamos a ver, la parte clínica y el manejo, ¿no? Eh, Yendo al punto de los problemas pulmonares, los síntomas pulmonares aparecen pues a las 2 semanas durante la migración de la larva hacia los pulmones con una tos irritativa exigente, un dolor retroesternal, no es un dolor de tipo infarto, ¿no? No es un dolor tipo reflujo gastroesofágico, no es un dolor es un dolor retroesternal nada más referido con fiebre, disnea y hemotisis. Entonces cuando rompe pues los alvéolos, ¿no? El paciente tiende a sangrar y pues elimina sangre con la hemotisis. Tampoco no es una hemotisis masiva, pero sí pues hay un coágulo que preocupa, ¿no? Cuando el paciente elimina esto. De manera inmune puede aparecer erupción cutánea de tipo pruriginosa, ¿no? Y produce el famoso síndrome de Leffler, ¿no? Que es de curso benigno y autolimitado. Eso es lo bueno, porque uno le da tratamiento y puede mejorar de las caries, ¿no? Son gusanos grandes, ¿no? Hacen el síndrome de Leffler a través del ciclo de Loos, ¿no? La larva penetra en la mucosa intestinal, cae la circulación portal, pasa el hígado, luego al corazón derecho, donde son impulsados hacia el pulmón. Eso también lo han referido ya. De ahí las larvas quedan atrapadas en los capilares del intersticio pulmonar 4 días después de la infección, donde maduran, rompen el endotelio capilar y el tabique alveolar. Es la causa del sangrado, ¿no? Ese es el ciclo que tienen llamado el ciclo de Loos. Cuando hablamos del ciclo de Loos, hablamos del ciclo del parásito. Cuando hablamos del Leffler, hablamos del síndrome que hay en las personas. El síndrome de Leffler, ¿cuál es su característica? Pues y eso sí lo hemos visto. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un infiltrado parenquimal indefinido, es decir, pues que tiende a ser irregular. ¿Cómo es irregular? Es asimétrico, eh, aparece rápidamente y de carácter migratorio. Son los pacientes que llegan con una placa, con una neumonía y luego aparece con una neumonía en el lado contralateral, ¿no? Entonces, nosotros a veces dudamos de la radiografía, pues dice, capaz le han tomado la placa o es de otro paciente. Entonces, cuando corroboramos esto, pues nos damos cuenta de que es una neumonía, porque hacemos la comparación de las características óseas y el componente externo, ¿no? Para saber que no se han equivocado. Entonces, efectivamente, es la misma placa, pero los infiltrados van de un lado para otro, ¿no? Y tienen eso tiene bastantes diagnósticos diferenciales, que lo vamos a ver posteriormente.
Produce inflamación tipo neumonitis con incremento de la eosinofilia y la inmunoglobulina E. El diagnóstico se puede aislar el huevo del ascaris en heces, en el esputo o en el aspirado gástrico. A veces encontramos las larvitas cuando pues, los pacientes lo eliminan. Generalmente son pacientes que están con patología respiratoria y con diarrea que al ir al baño pues lo eliminan a través de las heces, ¿no? Por el ano. Muchas veces los niños, pues cuando lo eliminan por las heces, los papás lo guardan en una cajita y después lo llevan a la consulta del médico y le enseñan, pues, ¿no? La larva, ¿no? El ascaris, que su característica es, pues, común, ¿no? Es nacarado, ¿no? Lo que le decía, pues, son infiltrados migratorios transitorios, no segmentados, intersticiales y alveolares, ¿no? Que se ven, lo más importante es que son periféricos y migran de un lado a otro. Como digo, son neumonías que van de un lado a otro, ¿no? Importante saber porque la Wucheria Bancrofti, pues tienen, hay que diferenciar del Lefer, ¿no? Recordando que el Lefer, pues y esto siempre preguntan, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen el síndrome de Lefer? Son el Ascari, la Suncinaria y el estrongiloides, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Eh, Estos dan una respuesta local, a diferencia pues de la Wucheria, que es la conocida como la eosinofilia pulmonar tropical. Son cuadros transitorios y leves, ¿no? No es una eosinofilia moderada, que es masiva en la eosinofilia tropical, ¿no? Que es conocido. Eh, Como les comentaba, la radiografía todas son infiltrados migratorios, mientras que le llaman el SPRU, ¿no? Son apreamino de bases. Los anticuerpos son variables, mientras que en el SPRU son a títulos altos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de la parasitosis, mientras en el otro sí hay muchas alternativas que manejar, ¿no? Por la obstrucción y por los cuadros de compresión linfática que pueden producir. El tratamiento para las caridiasis es el albendazol 400 miligramos, ¿no? Por 3 días. El albendazol como alternativa 500 miligramos por 3 días, ¿no? En algunos casos, por la reacción inmunológica, los corticoides pueden ser útiles solo cuando el paciente tiene síntomas de reacción inmunológica severa, ¿no? Hay que hacer un control de 2 a 4, generalmente son 4 semanas, ¿no? Pero pues la indicación es de 2 a 4 semanas. El paciente tiene una buena evolución, tiene un buen pronóstico. El, Todo bien, ¿no? Estamos bien, ¿cierto? Ya acabamos con el primer parásito. Vamos a continuar con el segundo. Eh, Son estas larvas que generalmente van en grupo. Generalmente pues tienen una característica que se encuentran en los pacientes inmunosuprimidos o que tienen alguna terapia con corticoides o son VIH o tienen cáncer no controlado, ¿no? Y estos pues, son los estrongiloides estercoralis, ¿no? Que producen la estrongiloidiasis, que es un parásito endémico de climas tropicales, donde el calor y la humedad favorecen su supervivencia en el suelo, asociado a la falta de salubridad, igual que el ascaris. Se adhieren por contacto con los pies descalzos en la tierra contaminada por las larvas ingresando a través de la piel. Si uno va pues a las zonas de clima semitropical, va a encontrar muchos niños que caminan sin zapatos, ¿no? Por la tierra, pues y son los niños que son propensos a adquirir estos parásitos, ¿no? Y pues acá son de manera indirecta, pues tienden a incrementar cuando la inmunidad está disminuida y pues sí son este grupo de pacientes que ya les comentaba hace un momento. Las larvas penetran a través de la piel sana a la circulación, llegando hacia los capilares pulmonares, igual que el ciclo de Loss, ¿no? Pasan al árbol bronquial, donde son nuevamente deglutidos. En el intestino delgado llegan a la adultez, y aquí sí van a suceder dos cosas. Producen huevos quedando como larvas rhabditas no infectantes. Eso es en el intestino, ¿no? En las personas vamos a ver así las larvas, ¿no? Que están sobre la piel y tienden a migrar.
Es cuando ingresa a través de la vía subcutánea, ¿no? Ya sea el recorrido que le estamos comentando. Como le digo, en el intestino puede seguir dos caminos, y eso es importante, y nunca se olviden que el trongiloides hace infección endógena. Atraviesa la piel intestinal o perianal, como larvas filariformes, y son rhabdites, realizan un nuevo ciclo, por ello son de patología crónica. La infección exógena se elimina por las heces en la tierra como rhabdites, transformándose en larvas filariformes infectadas, nuevamente ingresan hacia el organismo, ¿no? Igual por la boca. Entonces, recordar que este parásito tiene infección endógena. Muchos, a pesar del tratamiento, no salen por las heces, sino son nuevamente reabsorbidos por la pared intestinal. Esa es su característica. Pues en los pacientes con estrogiloides hay que estar viendo las recaídas, ¿no?, que se dan con frecuencia. Muchos de los pacientes generalmente son asintomáticos. La larvaria puede provocar tos productiva, disnea, broncoespasmo y sangrado, hemoptisis, similar al ascaris. Generalmente se asocian estados de inmunodepresión como el SIDA, neoplasias trasplantados o pacientes con malnutrición, ¿no? Eso es lo que les comentaba al inicio. Y esa es su característica, pues, del estrongiloides, ¿no? Ese es también de igual manera su ciclo biológico, que no lo vamos a comentar ahora, ¿no? Solo como un referencia. Tiene un ciclo solo comentarle que tiene la autoinfección, ¿no?, que es su característica principal de este parásito. El diagnóstico con una radiografía de tórax, donde hay consolidación alveolar, infiltrado retículo nodular difuso, extenso, y que produce, pues, por una reacción alérgica. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las larvas, sus larvas las vamos a encontrar en las heces, ¿no?, las rhabdites, ¿no? Y se confirma demostrando las larvas a través del esputo o en el lavado bronquial alveolar. El tratamiento, pues, es albendazol, pues, nuestro medicamento de elección. 200 miligramos al día por 3 días, o ya es una alternativa, tiabendazol, 25 miligramos kilo, cada 12 horas por 2 días. Acordándose que siendo es una enfermedad que se vuelve a reinfectar, hay que hacerle su control en 15 días, ¿no? Porque se puede volver a reactivar, ya que la inmunidad del organismo permanece. Muchas veces, pues sí, solo mejora en un determinado momento hasta que los huevos crezcan y nuevamente repitan el ciclo. Controla con ese post-terapia, ¿no? Oncológica. A ver. Muy bien, este es el tercer parásito, que son las uncinarias, ¿no? Si ustedes ven acá las colitas que tienen donde se fijan estos parásitos. Estos están en las minas, están en los asentamientos mineros, eso lo vamos a encontrar ahí. Son dos, el anquilostoma duodenale, que es el europeo, y el americano, ¿no? Su nombre lo dice, que es propiamente de la zona sudamericana. El hombre se infecta al contacto en piel con la tierra contaminada de heces con larvas. Igual la persona que está sin zapatos, al penetrar la piel produce una dermatitis pruriginosa local, llevan a la circulación y de ahí a los capilares pulmonares y al intestino. Maduran y ponen los huevos que se eliminan por las heces. Ese es el ciclo de las uncinarias. Este es el anquilostoma, ¿no? Es la forma cómo se adhieren a la mucosa, ¿no? Tiene una forma dentada, ¿no?, que son la de anclaje en la mucosa, y su característica, pues, es que tiende a anemizar a los pacientes. En la mina veíamos a los niños cómo andaban sin zapatos. Me recuerdo, pues, si ellos adquirían las larvas, ¿no? Ya nos habían referido los mismos médicos generales que vivían en la zona, pues nos daban cuenta de eso, ¿no?, cuando hacíamos antes las visitas por campaña.
provocan lesiones similares a los ascaris con el ciclo de Loss. Al morder las vellosidades intestinales producen gran sangrado y anemia hipocrómica. Era por eso le enseñaba los dientes, ¿no? Que parece pues esas películas del Alien, ¿no? O sea, son dientes que se fijan y tienden a producir un sangrado. Eh, Produce hipoproteinemia similar a los estrongiloides. Es una parasitosis de consumo. ¿No? Su signo clave es en las uncidades es la anemia, ¿no? Sobre todo en los niños, ya que penetra por la piel, ¿no? A través de los dedos. Produce hipoproteinemia, malnutrición y eosinofilia y pues está dentro del grupo de los pacientes con síndrome de Leffler. De manera similar, infiltrados fugaces que ocurren en la segunda o tercera sección del síndrome de Leffler. Recuerden que el síndrome de Leffler está en relación a los infiltrados fugaces, ¿no? El tratamiento albendazol 400 miligramos día por 3 días y mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y después hay que hacer un control entre las 14 a 28 semanas, ¿no? O sea, perdón, 28 días, que son 4 semanas. ¿No? Cuando la uncinaria pues entra por los pies, vamos a ver estas imágenes, ¿no? En los niños, ¿no? El parásito migrando por la piel y de ahí ya va haciendo su manifestación sistémica. Muy bien, terminando con el grupo de los nematelmintos, ahora vamos a ver la presentación de los Paragonimus, ¿no? Este es el huevo del Paragonimus con su opérculo, ¿no? Característico. Y vamos a hablar del Paragonimus, pero el Paragonimus peruvianus, ¿no? Específicamente. El Paragonimus que ustedes van a encontrar en la literatura, pues es el Westermani, ¿no? Que es de la área de las zonas, de la parte de Oceanía. Nosotros tenemos acá el Paragonimus mexicanus, ¿no? Que es el que antes describían, pues, en la zona de Latinoamérica, ¿no? Y parte de los Estados Unidos. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia patología, nuestro propio parásito, ¿no? Que es el Paragonimus peruvianus. Este es un parandémico, ¿no? De la zona norte del Perú, específicamente de la zona de San Pablo, Cajamarca, pues una gran referencia en las historias clínicas, ¿no? Como dato adicional para la adquisición de la infección de este parásito. Y también en la zona sur del Ecuador. Algunos casos descritos en Tingomaría, algunos casos descritos algunas zonas pues, de la selva central. El hombre se infecta al ingerir los cangrejos crudos, ¿no? En forma larvaria. En Cajamarca, pues los cangrejos los utilizan para preparar el ceviche. Entonces, como es un cangrejo crudo y el cangrejo está infectado, pues el hombre pues, adquiere la forma al ingerir estos cangrejos, ¿no? El famoso ceviche de Cajamarca, ceviche San Pablo. Las metacercarias penetran por la pared del intestino delgado, el peritoneo y diafragma. Suben a través de la pleura y en el pulmón en una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa formando una telectasia. Estos casos sí lo hemos visto. Al necrosar produce tos productiva, dolor pleurítico y espute hemotoico. Muchas veces son pacientes que fueron transferidos del Cajamarca hacia Lima, calificados como unos fracasos de los tratamientos tuberculosos, porque los pacientes tienen lesiones a veces tipo cavitados en las bases del pulmón, y que con el tratamiento presuntivo que le dieron de 6 meses, el paciente no mejora, inclusive la imagen es similar. Entonces, a pesar de estar osciloscópicamente negativos y haber sido recibido tratamiento antituberculoso por el sangrado, lo transfieren. Entonces, ese es un dato referencial porque, pues, casos hemos visto bastantes de esos, ¿no? Entonces,
con ese antecedente que viene de Cajamarca, que viene de la zona de San Pablo, donde pues es una costumbre regional comer el ceviche que es de cangrejo crudo, pues presumimos el diagnóstico. Hemos tenido, lo hemos sacado varias veces y pues le hemos dado el tratamiento correspondiente para una paragonimiasis. Un japonés fue el que hizo el estudio, ¿no? En la zona de la Sierra de Trujillo, pues sí, en San Pablo y creo que fue Haití el otro sitio, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí él se dedicó a estudiar, inclusive sacó una edición a la presencia de esta forma, eh, esta especie, ¿no? Esa especie de paragonismos que era propio de nuestra región. Iraoka, creo que se llama como el centro ese donde venden artefactos. Creo que era Iraoka. Y él fue el que estudió esto, japonés. Las lesiones pues aparecen en esta imagen, pues si uno ve la imagen y pues ve una imagen cavitaria en la base del pulmón derecho, pues a veces presumimos que es una caverna, y si es una caverna a veces si tiene sangrado, ¿no? Y a veces es sudoración vespertina, presumimos que es una tuberculosis. Nosotros le hacemos el estudio baciloscópico, sale negativo, pero sin embargo tiene la hematología. Y por eso es que muchas veces la gente le inicia tratamiento. Sin embargo, la imagen persiste, ¿no? Y es así como nos lo transfieren. A ver, vamos a ver el siguiente. Y otro dato es que siempre se localizan en la base del pulmón derecho. No tienden a migrar hacia el lado izquierdo. Son son un poco flojos, no le gustan, o sea, rompen eh, el hígado, pues si pasan pleura y se localizan en la base, no migran más, ¿no? Y lo vamos a encontrar a ese nivel. Nosotros le hemos hecho broncoscopía, hemos hecho la búsqueda de parásitos y hemos encontrado parásitos, o sea, no es, bajo la sospecha, hacemos la solicitud de parásitos en el lavado bronquial alveolar y obtenemos pues los clásicos huevos con su opérculo, ¿no? En la base, ¿no? Característico pues del paragonino. La radiografía es una cavidad pequeña o una telestasia basal derecha, ¿no? En el estudio microbiológico los huevos en ese punto que ya sí nos han reportado. Hay que llamar a los centros de referencia, ¿no? Como el Humboldt de Cayetano o el de San Marcos para iniciar un tratamiento, pues, con praziquantel o vitional a las dosis referidas, ¿no? No es un medicamento que está en el mercado, entonces hay que coordinar con los de patología infecciosa, ¿no? Ellos tienen esta medicación. Y se le manda una nota y el paciente va a recibir su tratamiento. Buena evolución también, no tienen una evolución desfavorable. Eh, no es poco frecuente, ¿no? Pero de todas maneras se los comento, ¿no? Esto está en la selva, zona del Manu, en la zona, en la selva de Puno, ¿no? Sandia. Y sí lo vamos a encontrar, sí hay una referencia de esa zona, ¿no? Las esquistosomiasis, causado por el esquistosoma manzoni en la zona del Brasil y pues y la selva equidistante del Perú. Son infecciones endémicas, ¿no? Donde el caracol es el huésped intermediario. El esquizostoma pues le gusta vivir en el caracol hasta que maduran y de ahí una vez que maduran salen al medio ambiente donde pues infectan al hombre. Y se infecta al ingerir las larvas con agua contaminada o nadar en agua dulce, ¿no? Donde están cercarias. Entonces ahí es donde se infecta. A quienes encontramos, a veces gente que hace turismo, ¿no? En las zonas de Selva Virgen o los soldados que son enviados a abrir trochas en la selva. Esos son grupos de pacientes que adquieren esta infección. El huésped intermediario es el caracol, ¿no? La bionfalaria que desarrolla en 3 semanas es el parásito y como cercaria maduran y caen al suelo e infectan al hombre. Cuando penetran en la piel, pierden la cola, ¿no? Ellos ingresan por la cola, ¿no?
siendo la enfermedad migrante llamada la bilharzia, así le llaman, como bilharzia. Es poco frecuente, pero sí está, hay que considerarlo por la zona de donde viene, ¿no? Madre de Dios y la selva de Puno. Bueno, al penetrar la piel, el tejido celular subcutáneo, van a los vasos pulmonares por la circulación entérica, pues eh, la zona, los vasos mesentéricos y portales se vuelven adultos, los huevos son colocados en el intestino y vejiga donde migran a través de la circulación venosa. Ahí producen, acá me adelanté. A ver. Las larvas producen fiebre, diarrea, cefalea, compromiso del res, ¿no? A nivel del linfadenopatías y el hígado y el vaso a través de la hepatoesplenomegalia. Su característica de los esquizosomas es que producen una gran reacción, ¿no? Que es la eosinofilia marcada, está dentro de los diagnósticos diferenciales de síndromes hipereosinofílicos. Su diagnóstico lo vamos a tener a través de los heces y orina, porque van hacia la vejiga, y pues de manera inmunológica a través de la ELISA o la inmunofluorescencia indirecta. Igual el tratamiento de praziquantel, 40 miligramos por kilo en dosis única. También son enfermedades que son reportables, ¿no? Van a los estudios de enfermedades tropicales. Otro grupo más frecuente, que sí, creo que es el más frecuente de todos los parásitos que tenemos, ¿no? Lo vemos en neumología, lo vemos a cada rato, y son los diagnósticos diferenciales. Es más, en las zonas donde es su presencia, lo vamos a encontrar pues en el ganado caprino, ¿no? Lo vamos a encontrar en los perros, en su forma definitiva. Y las zonas pues de epidemiológicas pues son el Junín, Huancavelica, Cajamarca, Puno, donde pues el diagnóstico es hecho por el médico general, es el mismo personal de salud, técnico, enfermera, pues lo ven y lo diagnostican inmediatamente porque las imágenes son características, ¿no? Características. Y lo ven y ya con su diagnóstico. Muchas veces para nosotros estos pacientes son operados en provincias, ¿no? Y luego, si se complican, son referidos a nosotros. Y ahí nosotros lo vemos como cuadros de equinococosis complicada, ¿no? Que es el equinococo granuloso que produce esta enfermedad. Como decía, frecuente en la zona donde se cría el ganado, ovino y bovino, ¿no? En Junín, Puno, Huancavelica. En Huancavelica, pues es endémico, es endémico. El problema el problema es que la ciudad está bien contaminada porque el ganado ovino y bovino pues en las alturas y pues el agua que ellos consumen son el agua que llega a la ciudad. Por ejemplo, ese problema lo tenemos en Huancavelica, ¿no? Que nos tocó ver. Por eso es que la incidencia de equinococos sobre todo en Huancavelica es alta, ¿no? Es alta. Y el tratamiento pues es quirúrgico y generalmente ellos van hacia Huancayo, donde pues en las clínicas y en los hospitales los operan de los quistes. Es una patología conocida, ¿no? Por el medio. Como le digo, el hombre es un huésped intermediario y el perro carnívoro es el huésped definitivo. No, como el perro es el huésped definitivo, porque sencillamente pues el carnero al ingerir pues el pasto conado, ¿no? Hace madurar al parásito, pues si el perro nuevamente lo ingiere, ¿no? Y es el perro el que hace la forma definitiva. Muchas veces los pobladores tienen la costumbre de sacrificar al animal y las vísceras, entregárselas a los perros, ¿no? Entre comillas, para cuidar el ganado y volverse más bravo.
Entonces, si uno le da pues, la víscera contaminada del carnero, el perro lo va a consumir y va a ser el huésped definitivo. Como es huésped definitivo, nuevamente lo elimina por las heces y la forma contaminante llega hacia el hombre, ¿no? Donde él funge como un huésped intermediario de forma accidental, pero pues hace la enferma, ¿no? El hombre se infecta a ingerir los huevos que luego se desarrollan alta del intestino. Las larvas van llegando hacia la circulación portal y de ahí al hígado, donde pues forman los quistes, ¿no? Tenemos una correlación con con la equinococosis tanto en el hígado como en el pulmón. De ahí algunos se quedan en el hígado y otros migran hacia el pulmón o hacia el mediastino. Cuando se rompen, liberan los escólices y producen la reacción anafiláctica. Muchas veces, si no se rompen los escólices, vamos a encontrar a los pacientes con en la radiografía, con una imagen aparentemente tumoral. Y muchas veces si no se rompen y no producen la reacción anafiláctica, pues la presencia de los eosinófilos va a ser nula, a pesar de ser una enfermedad parasitaria. Tiene que abrirse para, para poder hacer la reacción inmunológica, porque los equinococos son cerrados. Vamos a encontrar un estimulante del equinococo es la hormona del crecimiento. Por eso en los niños que se infectan con el equinococo encontramos grandes tumores que casi ocupan el 80% del pulmón. Y son niños. ¿Por qué? Porque en los niños la hormona del crecimiento está incrementada y la hormona del crecimiento es un factor que hace que la hidátide crezca de tamaño rápidamente, ¿no? Como dicen, un centímetro por año hasta que el niño que ya es adolescente, pues, entre franca Disney, y cuando le toman la radiografía, encuentran un pulmón, pues, totalmente tomado por el quiste, ¿no? El parásito, ¿no? Ese es el color medio nacarado. Como les repetía, nosotros encontramos, nos envían, porque eso lo operan en las clínicas, hospitales generales, pero a nosotros nos envían las formas complicadas y en las cuales al hacer la broncofiloscopía, nosotros encontramos esas imágenes que ustedes están viendo y tratamos de sacarlo con la pinza de cuerpo extraño, ¿no? Ya está abierto, ¿no? Entonces tratamos al sacar la membrana, eh, buscamos evitar que persista la reacción inflamatoria como cuerpo extraño. Pero es así la encontramos muchas veces. Y a la aspiración encontramos los escólices, ¿no? Cuando mandamos al estudio, que también es frecuente en ver. Como le digo, nosotros vemos los procesos complicados. En la clínica, frente a la tos seca, el dolor torácico, el esputo hemotórico y la característica vómica, ¿no? Donde están los escólices. La vómica es el vómito de agua con sabor salado, ¿no? Que es todo el líquido que está dentro del equinococos. En la radiografía pulmonar vamos a encontrar una masa, ¿no? La eosinofilia solo la vamos a presenciar si se rompe el quiste. Actualmente el diagnóstico ya no se usa arco quinto, inclusive en mi época ya no usábamos el arco quinto, ¿no? Era demasiado, poca sensibilidad tenía, pero solo se lo pongo como referencia, ¿no? Cuando yo vi estas patologías, pues ya en la docencia nos decían pues que era un método pues referencial, pero ahí está, ¿no? El LISA y el Western Blot. El diagnóstico definitivo es la ubicación de los cuerpos del quiste, ¿no? Que es la pared y los escólices cuando se hace el aspirado, ¿no? Sobre todo cuando se rompe. ¿No? Ya signos característicos que es el nivel hidroaéreo regular en la membrana sobrenadante, que es el signo del camalote, ¿no? Que es la planta que parece la planta del nenúfar que está en los parques, ¿no? Que están, que no se hunden, que están encima del agua, ¿no? Tiene esa característica, estas plantas que se llaman los camalotes o los nenúfares, ¿no? Y de manera similar, pues lo han correlacionado con los hallazgos radiológicos que se encuentran en un quiste hidatídico roto, ¿no? Que son estas imágenes. El signo del lago, cuando pues del menisco, cuando ya está abierto, ¿no? Y da una imagen
de superposición ahí, ¿no? Que lo estamos viendo en las líneas punteadas de color rojo. La interhemorragización de Casoni es similar a la que le hacían pues al PPD para tuberculosis, ¿no? Pero tiene falsos positivos en un 40%. La sensibilidad pues es 89 y la especificidad bien baja, el arco quinto, por eso es que ya no se utiliza. Nosotros preferimos utilizar el ELISA y el Western Blot, ¿no? Tiene una especificidad entre el 90 y 95% y el Western Blot llega hasta el 100%. El tratamiento es quirúrgico, o sea, no hay tratamiento médico, es cirugía. Si encuentra uno un quiste, es cirugía, salvo que encontremos dos quistes o tres quistes, o el quiste sea muy grande, o el quiste sea local y contralateral. Entonces, en eso, el tratamiento es médico, hay que dar al albendazol a dosis de 10 miligramos kilo, 2 veces al día durante 3 meses, como dicen los cirujanos de tórax para enfriar la lesión. Después de los 2 a 3 meses de tratamiento, ellos optan por hacer, si son lesiones bilaterales, hacer la extracción del quiste primero de un pulmón y después del siguiente pulmón. No son a la vez los dos. Si no existe la posibilidad y la capacidad pulmonar es baja para poder romper el quiste, lo que nos queda nada más es darle tratamiento médico, ¿no? Y ver cómo va en el tiempo, ¿no? Cómo puede desarrollarse el paciente con la presencia de estos quistes que pueden reducirse con el tratamiento de albendazol en un tiempo más prolongado. Otro tipo de parásito que tenemos es la entomomeba histolítica, la meba, ¿no? La meba histolítica conocida. Tienen unas características bien definidas. Se distribuye de forma cosmopolita. ¿Cómo se infecta uno? Se produce al infectarse con agua contaminada, ¿no? Esto migra hacia el diafragma, ¿no? Primero produce un absceso hepático y luego pues hacia el pulmón produciendo empiema y luego un absceso pulmonar. Uno le hace la punción, pues, y sale el clásico, el líquido medio achocolatado, ¿no? Cuando uno saca un líquido achocolatado, y verdad que sí se parece, es de mal olor y es de color chocolate, así, no llega a ser negro. Entonces, bajo este criterio, nosotros, en ese momento que pensamos y el olor que tenemos cuando hacemos la punción, lo tomamos como una posibilidad, ¿no? Esto pues es una ameba seguro. Entonces ya estamos viendo, ya comenzamos a hacer algunos estudios adicionales en el hígado, ¿no? Porque esto no viene del aire, ya tiene una correlación. ¿Qué produce? Dolor en hipocondrio derecho, tos seca, malestar general y pérdida de peso. Se consume, pues, es una enfermedad que consume. Es leucocitosis como eosinofilia. En la radiografía vamos a ver un absceso pulmonar, porque eso es lo que produce absceso. Y el diagnóstico definitivo está dado por la presencia de trofocitos en el esputo o a través del aspirado bronquial, ¿no? Pero a veces no hay necesidad ni hacer el aspirado con los trofocitos, es suficiente, lo encontramos en el esputo. Sí hemos tenido casos, muchas veces lo hemos tenido como complicaciones con líquido pleural y en el líquido pleural hemos encontrado amebas. ¿No? Esa es la imagen del absceso, ¿no? La tomografía, ¿no? Como lo que fui de toda la fase anterior. El tratamiento es con metronidazol 500 miligramos a 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Como alternativas, ¿no? Se está pensando en la posibilidad de usar nitazoxanida como alternativa, ¿no? Pero estos drenajes cuando pues tienen compromiso de pleura, hay que hacer un absceso percutáneo o propiamente absceso porque es riesgoso también, ¿no? Puede romper el quiste y puede producir sepsis. Hay que tener mucho cuidado en hacer el drenaje. Hay algunos estudios que no lo indican. Pero una vez que esté controlada la infección, debe ir a la cirugía. La nitazoxamida ahorita pues están llegando algunos estudios de Brasil, ¿no? Que están tratando el COVID con eso.
Pero pues son estudios así como pues como solo experiencias que ellos están adquiriendo, pero no como para tomarlo como parte del tratamiento, ¿no? Y es más, los mismos infectólogos peruanos solo están leyendo los reportes, pero no lo están utilizando. Pero pues en Brasil, en la zona pues cercana al Manaos, están usando este medicamento para el COVID, ¿no? Asociado a la citromicina. Nosotros no. Pues solo le pongo como marco referencial porque seguro lo van a ver en las noticias, lo van a escuchar que algunos están usando y pues no hay nada contundente, solo son experiencias, nada más. Muy bien. La correlación entre la persona y el gato, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque esto condiciona algunas parasitosis, ¿no? Sobre todo, no tanto la del perro, sino la del gato, que es un problema. Eh, y esto, vamos a hablar a raíz de esto, acerca de la toxoplasmosis, ¿no? Que es pues, causado por el Toxoplasma gondii. Esto, ha sido los quistes, ¿no? Que se encuentran en las heces del gato, o muchas veces en los bigotes del gato, ¿no? Y en la carne contaminada. Nosotros acariciamos al gato, pues y a veces hasta le damos un beso. Entonces, al hacer eso estamos contaminando nosotros ingiriendo pues los oquistes del toxoplasma, ¿no? Sobre todo los gatos techeros, ¿no? Que uno no sabe dónde están y dónde pues meten la nariz. Puede producir varios tipos de enfermedad, la forma congénita, que es una forma diseminada, la forma ocular como una secuela de una infección congénita, la forma propiamente adquirida de la enfermedad y la forma diseminada en los pacientes con inmunosupresión, ¿no? Que sí lo hemos tenido, pues sí, y recibió el tratamiento adecuado para ello. Cuando pues produce, cuando la toxoplasmosis es a nivel ocular, produce la ceguera, ¿no? Porque afecta la retina, y al afectar la retina, al desprender el nervio, retiniano, pues esto es de forma irreversible y el paciente, a pesar de recibir tratamiento antiparasitario, el problema es la secuela, ¿no? Y la secuela va a producir contracción de la zona periocular y por lo tanto va a producir ceguera, ¿no? Es como sucede con muchos peruanos que tenemos y los vemos pues camina con bastón. No es algo fuera de lo común, o sea, sí hay en la Asociación de Ciegos de Perú, pues muchos tienen este problema, ¿no? Ceguera por toxoplasmosis. Y el antecedente, pues ustedes que les estoy comentando. Si ya saben, si van a tener gatos, tengan mucho cuidado, sobre todo las mujeres, ¿no? Por el riesgo que uno tiene al contacto y la infección en el embarazo. Se presenta como una neumonía con patrón reticular basal y a veces imágenes de condensación con broncograma aéreo. A veces va asociado a un incremento de los ganglios ciliares, por eso el infectólogo cuando ve un paciente inmunosuprimido, sobre todo con VIH, tiene que tomarlo dentro del diagnóstico diferencial. Sarcoma caposi, toxoplasmosis, criptococosis, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Entidades que pueden presentarse en los pacientes con un CD4 menos de 200. Y pues eh, bajo los estudios diagnósticos y la alta sospecha, pues hay que darle tratamiento, ¿no? Se hace el test de Sabin-Feldman o el de inmunofluorescencia para la búsqueda de los trofeitos en el lavado bronquial o a través de la biopsia, ¿no? El tratamiento es pirimetamina, el daraprim, que agoniza el ácido fólico con efectos secundarios, produce anemia, justamente porque pues interactúa con el ácido fólico, entonces hay que dar suplemento del mismo, ¿no? Para no condicionar la anemia al recibir ese tratamiento. Supresión como efecto secundario, supresión medular y hepatitis medicamentosa, lo cual hace que nos podamos cambiar el tratamiento, ¿no? Como alternativa tenemos la sulfadiazida como droga. En las gestantes menores de 16 semanas, pues se indica la espiramicina, eh,
Si la gestante detectada tiene más de 16 semanas, desgraciadamente ya es la posibilidad de que el producto pues nazca con toxoplasmosis, ¿no? Entonces ahí ya no hay nada que hacer y hay que darle solo la dosis estándar y pues prepararnos por lo que va a ser el producto, ¿no? Que muchas veces nacen con lesiones neurológicas, granulomas cerebrales, convulsiones o una ceguera progresiva. Pues es importantísimo esto. En VIH, pues los tratamientos son combinados con pirimetamina, sulfadiacina, que eran los dos medicamentos, y el ácido folínico, ¿no? Que se llaman la leucovirina. Menos frecuente, pero sí lo hemos visto, ¿no? En algunas reacciones, pues es el uso de la clindamicina, el dalacin de 600 miligramos. Es vía oral para pacientes con VIH con toxoplasmosis. Muy bien. La parasitosis fue un curso muy interesante para mí, siempre me ha gustado, así que y lo he podido aplicar en la práctica diaria, ¿no? Cuando alguna vez fui alumno como ustedes, pues me tocó llevar la cátedra del curso en la universidad, pues sí, y él fue mi profesor de práctica. Que es su foto, ¿no? Como recuerdo, pues que usted creo que lo han llegado a conocer, ya esta momento, no está entre nosotros, pues, pero sí me dejó un buen recuerdo. Hasta ahora tengo mis cuadernos de pre, donde pues él fue mi profesor de práctica de parasitología. Entonces, ¿no? Y ha dejado un libro antiguo que todavía lo guardo con mucho cariño, ¿no? Muy bien, que esa es la última. Si no lo recuerdan bien, es el doctor César Náquira, pues, ¿no? Recientemente fallecido. Mi maestro cuando estuve en el otro lado con ustedes. A ver, terminamos la primera parte. Ahora vamos a comenzar la parte de micosis. Muy bien. Entonces,
Ya está, desconecte, sí. Ya, muy bien. Disculpe, hubo un pequeño corte para pasar de la primera a la segunda charla, ¿no? Solo para recordar que el doctor Sekas Nájera, que creo que fue en algún momento su profesor de práctica, pues también fue mi profesor de práctica de parasitología y de él, pues, este, también tengo bastantes recuerdos. Muy bien, la segunda parte de la presentación es acerca de la micosis pulmonar, ¿no? Vamos a... Tipos de micosis pulmonar: Aspergillus fumigatus, Cytoplasma capsulatum, la Candida albicans, es la brata, Paracosidia brasilensis, Cryptococcus neoforme, Plastomyces sp, que es bien raro, el Fusarium y el Mucor, que son formas poco frecuentes de la micosis pulmonar. ¿Cuáles son las características pulmonares cuando podemos sospechar una micosis, ¿no? Fiebre alta mayor de 72 horas, ¿no? En pacientes neutropénicos o los pacientes que reciben terapia antibiótica de forma amplia, ¿no? Sobre todo en las unidades de cuidados críticos. Los pacientes con alta sospecha de sepsis por micosis, ¿no? Son patologías que hay que pensar en este grupo de pacientes que tienen a producir esta infección. ¿Cuáles son los factores asociados a la micosis pulmonar? El VIH-Sida, el uso de antibióticos de forma prolongada, daño estructural pulmonar, o sea, pacientes que tienen unas cicatrices donde cual desarrollan la colonización de estos ojos, por ejemplo, pues el cetoma, ¿no? La visita a las cuevas donde pues las personas pues, tienden a pisar las inyecciones de murciélagos o de las aves y producir estos procesos infecciosos. La manipulación de aves, los pacientes que tienen la inmunidad disminuida con la neutropenia severa, los tratamientos quimioterápicos o inmunomoduladores, ¿no? Y los pacientes que reciben trasplante de órganos o de médula ósea. Entonces, son factores de riesgo para desarrollar infecciones micóticas. Las formas de infección por el mismo hongo, vía aérea, inhalando las esporas, ¿no? Porque ellos tienen su cápsula con ácido micólico similar a la tuberculosis, que tienden a mantenerse flotando en el ambiente por aproximadamente 30 minutos. De forma hematógena también, que produce lesiones de tipo sistémica. Por respuesta inflamatoria y por sus antígenos de hipersensibilidad, como vamos a ver a continuación en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Muy bien, comenzamos por este parásito, hongo, bacteria, tenía muchas definiciones de este rubro. El Hemoptysis yerobechi, pues fue descubierto por Chagas en el año 1909, ¿no? Calificado por Protozoo hace 100 años, hace 1000 años, no, hace 100 años. Pues si en el año 88 recién fue calificado como parte de un hongo, ¿no? Que tenía afinidad por el pulmón. Esta enfermedad, pues, como fue descrita, pues, en los primeros años del año 1900, pensó que había desaparecido, pero nuevamente en los campos de concentración nazi en Holanda se reportaron casos de neumonitis, pues destino mortal, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Y se encontró en la disección, pues esta neumocisis, ¿no? Que inicialmente fue como Carini en esa época, pues, y que es el Yerobechi actualmente. Entonces, nuevamente fue retomado en el año 1941, pues en los guetos holandeses. En el año 81 fue reportado en San Francisco, ¿no? En una población homosexual que llegaban a la
llegaban a la emergencia y pues y casi todos tenían correlación con los contactos entre homosexuales en los baños turcos. Y pues inicialmente fue calificado como una enfermedad de homosexuales, pero pues luego se convirtió en heterosexual y después ya tomó a los pacientes hemofílicos que recibían la transfusión sanguínea, siéndose finalmente una enfermedad pues pandémica en pacientes inmunosuprimidos. Esa es más o menos la historia. No se puede cultivar in vitro y la infección pues no va a conferir inmunidad, sino hay que dar, sobre todo si el CO4 es menos de 200, pues dar una terapia permanente, ¿no? Porque la propia infección no va a conferirle la inmunidad. Es una infección latente, pues inicia la infección, la enfermedad cuando pues hay inmunosupresión. La transmisión es de persona a persona por vía respiratoria. Nosotros lo tenemos en la boca, lo que pasa es que en la boca lo tenemos como saprofito. El problema es cuando la inmunidad disminuye, pues se hace patógeno. Somos portadores asintomáticos de la neumosis. Lo tengo yo y lo tienen ustedes, solo pues no nos pasa nada, no tenemos una adecuada inmunidad. En el 95% de pacientes vamos a encontrarlo con la CD4 bajo, menos de 200, ¿no? Por eso es que hay que dar sulfas como profiláctico de por vida, mientras el CD4 es menos de 200, es el tratamiento de sulfa profiláctico. Si hace la enfermedad, pues ya ni hablar, hay que dar dosis terapéuticas, ¿no? Bueno, igual esta es la microbiología, vamos a avanzar esta parte. Ya la conocen ustedes, ya pues la han hecho. Tiene tropismo pulmonar, le gusta pues el alvéolo, ¿no? Le gusta y lo invade cuando la inmunidad disminuye. En sus formas vegetativas, ¿no? Que produce aumento de la permeabilidad del alvéolo, la relación alvéolo capilar, ¿no? Para alterar la gradiente y reduce la capacidad de difusión pulmón, parecido pues a la obstrucción y a tanto la obstrucción como en el tiempo de la vida del hematí, pues que no permite el intercambio y produce insuficiencia respiratoria, ¿no? Recordando que acá cuando uno inicia el tratamiento con cotrimoxazol en los pacientes con neumocitis hierovégida, neumocistosis, los neutrófilos aumentan y producen una reacción severa, ¿no? Y el paciente, cuando se le da el tratamiento, se deteriora más, eso es lo que llama la atención, produce un deterioro tremendo. El paciente, si está usando cánula, entra pues en insuficiencia respiratoria, máscara de Venturi, o a veces máscara de reservorio, ¿no? Por eso, cuando uno en un paciente inmunosuprimido, VIH o no VIH, neumocistosis y le vamos a iniciar sulfa, hay que darle pues corticoides al lado, hay que hacer, para evitar la reacción inflamatoria del neutrófilo, que es severa, es severa. Su clínica es un paciente con disnea progresiva, tos no productiva, fiebre de bajo grado, taquipnia, taquicardia y a veces cuando uno lo oculta no encontramos nada. Puede haber como complicación el neumotórax, ¿no? Con una disnea aguda o un dolor torácico tipo pleurítico. Hay que tener cuidado porque la neumocitosis a veces da imágenes similares al COVID y muchas imágenes en parches que creo que nos ha pasado a nosotros y seguro de haber pasado a muchos hospitales, ¿no? Tomamos nuestro tercer criterio diagnóstico que son las tomografías y nos podemos confundir si no tenemos la historia clínica del paciente y un antecedente pertinente. Si es un paciente con imágenes en vidrio deslustrado, ¿no? Y pues tiene un antecedente de inmunosupresión, hay que pensarlo dos veces antes de meterlo a un ambiente de COVID, porque el paciente que ingresa COVID es paciente COVID, o sea, ya está infectado. Y es un paciente que tiene estas características, hay que asegurarse de que no hay una exacerbación de la enfermedad subyacente.
Las extrapulmonares son más digo los que no han tomado profilaxis, o sea, los que no han tomado cotrimazol cuando han estado con un CD4 menos de 200. Los estadios tardíos del VIH, cuando ya son catalogados como SIDA. Y los pacientes, sobre todo en los Estados Unidos, no se usa acá mucho la pentamidina en aerosol, ¿no? Pero en Estados Unidos sí están los reportes, ¿no? Que pueden producir cuadros de neumocistosis extrapulmonar, que afecta a los ganglios, ¿no? Afecta a los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea, ¿no? Es importante diferenciar los pacientes con VIH y los pacientes sin VIH porque los síntomas son diferentes. El más tóxico es el paciente sin VIH. Eh, Vamos a comenzar por los números de microorganismos. El paciente con VIH está aumentado y los pacientes sin VIH disminuido. Los neutrófilos están disminuidos y los sin VIH están aumentados, por eso es que son más tóxicos, ¿no? El diagnóstico es fácil en el lavado bronquial, sí hemos hecho diagnósticos con el VAL, broncoscopía VAL, ¿no? En sin VIH sí es un poco más difícil. El paciente con VIH, cuando se le da el tratamiento con cotrimazol, tiene una lesión tóxica, pero evoluciona bien rápidamente. En cambio, los pacientes sin VIH con enfermedad inmunosuprimida, pues no tienen una buena respuesta. Es una respuesta muy, muy lenta, muy larvada. El VIH sí responde bien, ¿no? Inclusive, limpia imagen y sale de alta. Sin VIH, pues tiende a complicarse muchas veces por el tiempo de estancia hospitalaria. La tasa de mortalidad es de 10 al 20%, mientras que los pacientes sin VIH es del 30 a 60, ¿no? Son de inicio insidioso, se van sumando patologías, mientras el VIH sin VIH es de tipo brusco, abrupto. Es importante diferenciar eso, ¿no? No se olviden, los más tóxicos son los pacientes no VIH. Lo que le contaba en la radiografía son típicas infiltrados bilaterales, perilares, intersticiales, ¿no? Que se vuelven más homogéneos y difusos conforme avanza la enfermedad. Ese es un problema. Son más o menos, no es un patrón difuso específico del paciente de hemocitosis. Se han descrito hasta 8 o 9 formas radiológicas de presentación, ¿no? La más común es la de forma intersticial, perilar y similar pues a la del COVID. Puede presentarse como nódulos también en lóbulos superiores en pacientes que recibieron pentamidina. Los pacientes que reciben pentamidina, pues en hemocistosis dejan lesiones cavitadas y a veces simulan pacientes con tuberculosis, o sea, limpian la lesión pero dejan la caverna ahí. Pueden producir neumatoceles y presentan neumotoras como una de las formas de presentación también de la hemocistosis. Es bien raro encontrar ramio pleural y linfopatías torácicas propiamente dicha. Cuando la radiografía es normal, la tomografía computarizada puede relevar estas lesiones en vidrio ilustrado o lesiones quísticas, sobre todo detrás del corazón, ¿no? Eso es importante. Los infiltrados bilaterales perilares intersticiales difusos presentan nódulos, nematoceles y derrames pleurales, ¿no? Con linfoadenopatía, que son poco frecuentes. Esos son más severos en vidrio ilustrado, pues si uno ve las imágenes parece que fuese un COVID, pero es una neumocistosis. La gradiente va a estar elevada y va a haber alcalosis respiratoria porque el paciente está hiperventilando. El LDH refleja el grado de injuria pulmonar, no es un marcador específico de la enfermedad. Se le puede también pedir proteína C reactiva. La capacidad de difusión del monóxido de carbono es anormal en este grupo de pacientes porque pues alteraciones de la gradiente, ¿no? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Si tiene riesgo para tener la enfermedad, hay que hacerle punto inducido, que tiene un rendimiento bajo, ¿no? De 50-90%. Importantísimo el VAL, ¿no? Que justo lo coordinamos con infectología para hacer este grupo de pacientes, la bronquiola alveolar, y mandar una muestra específica para la búsqueda del neumocitis y aeroveji. Otros pues van dirigidos a través de la biopsia de pulmón y el aspirado nasofaringio, ¿no? Una vez que hacen el extendido a través del lavado bronquial alveolar, hacemos las tinciones respectivas, ¿no? Y vamos a encontrar, de acuerdo a la tinción, esta forma de presentación, que sí la han reportado como positiva, porque sí la hemos encontrado en los pacientes.
Eh, la reacción en cadena de polimerasa, pues, ¿no? Se envía una muestra de respirado y se manda al estudio. Muchas veces, como es de difícil diagnóstico, se recomienda en los pacientes no VIH. El beta-glicano es poco frecuente y útil, no lo enviamos mucho, no tiene una especificidad del 86%, no es específico para neumosis caris. Los factores de riesgo no VIH, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Son hematológicos, pacientes de problemas de trasplante, reumatológico y otros, ¿no? Como causas frecuentes de estas formas de presentación de la neumocistosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir? El grado de neumonía, los infiltrados extensos, fibrosis de llama intersticial, la presencia de edad avanzada, episodios subsecuentes, o sea, de neumocistosis a repetición, o sea, esto se puede repetir. Si uno no mejora su inmunidad y no recibe terapia profiláctica, pues así igual, o sea, la neumonía por neumocitis canina puede ser a la semana siguiente haber hecho una neumocistosis. Dije Carini, era neumocitis yerobeji, la mala costumbre que alguna vez lo llevé utilizando este nombre. Hemoglobina baja, presión arterial O2 baja y sarcoma de Kaposi pulmonar, ¿no? Siempre van juntitos, va, el sarcoma de Kaposi con la neumocistosis, porque indica pues la presencia de Kaposi indica un CD4 menos de 200. Entre la mayoría, como les comentaba, de pacientes con VIH, la tasa de mortalidad es de 10 al 20%, ¿no? La tasa de neumonía con neumocitis no VIH, la tasa de mortalidad es de 30 al 60%, dependiendo de la población mayor de riesgo, ¿no? Que son los pacientes con cáncer, los menos frecuentes de trasplantados y enfermedades autoinmunes. Los tratamientos son sulfa, ¿no? A la dosis de 15 a 20 kilos de peso sobre 75 a 100 kilos de peso, ¿no? Es el clásico cotrimoxazol trimetoprim. Perdón, sulfamethoxazol trimetoprim, que es el cotrimoxazol. Un poco hemos utilizado primaquina, tobacuona y pentamidina. Con la sulfa nos ha ido bien. El problema, pues, sí que hay claritromicina, primaquina, cuando pues pacientes alérgicos a las sulfas. Hay que tener eso en consideración, ¿no? Cuando se inicia tratamiento para evitar la reacción tóxica del neutrófilo, pues hay que agregarle prednisona, 40 miligramos cada 12 horas del primer al quinto día. De ahí hacerle una terapia desescalonada, 40 miligramos cada 24 horas por 5 días. Con eso son 10 y a partir del día 11, 20 miligramos, ¿no? Cada 24 horas por 11 días más. Desescalonamos el corticoide. Muchas veces con 10, 11 días ya vamos a dosis mínimas, ¿no? ¿Y en quiénes está indicado esto? En los pacientes con VIH que van a recibir tratamiento y que tienen una presión de oxígeno menor de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Controlado con el AGA y una gravina capilar mayor de 35. Entonces, ellos hay que darle corticoide. Muy bien, es el primer punto. El segundo es la aspergilosis pulmonar, que también es otro hongo que tenemos en el medio ambiente. Muy bien. La aspergilosis pulmonar pues, fue descrita en el año 1729 por Mitchell, ¿no? ¿Y por qué se llama aspergilosis? Se llama aspergilosis porque es cuando ustedes van a la misa, cuando el cura le da la bendición y les echa el agua bendita, pues usa su bastón, ¿no? Donde se despide la misa, ¿no? La bendición de todos sea con ustedes. Entonces, ese bastón que tiene el cura se llama aspergillum, se llama, y que se parece a la cabeza conidial del hongo, por eso es que de ahí viene el nombre de aspergillus. Es un hongo filamentoso y alino ubicuo de diseño universal que ocasionalmente aparece en forma de brotes hospitalarios en obras de remodelación, construcción o limpieza de casas antiguas. ¿Cuál es la más frecuente? La Aspergillus fumigatus. Es la especie aislada con mayor frecuencia en los casos de aspergilosis, sobre todo la invasiva. Hay otros Aspergillus menos frecuentes. Por ahí vimos un Aspergillus flavus, pero los restos no lo hemos visto como especie patógena. Todos han sido fumigatus. Las formas invasivas son de compromiso en huéspedes con inmunosupresión y las formas saprofitas y alérgicas en los huéspedes inmunocompetentes. Podemos tener las presentaciones de aspergilosis invasiva
que puede ser sinusal o diseminada, las formas saprofíticas, con problemas de infección, hongos en los oídos y aspergiloma pulmonar. La forma alérgica la aspergilosis broncopulmonar alérgica propiamente dicha, ¿no? El APA. Los diagnósticos de certeza, pues son las aspergilosis comprobada previamente como estudio histopatológico, los probables de acuerdo a los factores de riesgo, sino radiológicos o microbiológicos, ¿no? Nosotros tenemos a la mano el galactomanano, ¿no? Que es, pues, que es una, que con el dosaje nosotros pues tenemos tener alta sospecha de que el paciente tiene aspergilosis, ¿no? Siempre nosotros tratamos de pedirlo para evitar algún contratiempo. A ver. Ajá, ok, está bien. ¿Cuáles son para aspergilosis broncopulmonar alérgica? Pues los criterios mayores, la presencia del asma, los infiltrados pulmonares con eosinofilia en sangre y esputo, parecido a los parásitos, ¿no? Lesión e hipersensibilidad en cadena al antígeno aspergillus. Bueno, esa es más que todo inmunidad, ¿no? Pero pues hay que considerar la parte pues, de parasitosis como diagnóstico diferencial, ¿no? Igual que la bronquiolitis obliterante, con neumonía organizada. Sus criterios menores son la presencia de precipitinas en aspergillus, inmunoglobulina E aumentada, generalmente más de 1000, tapones que simulan pues, la presencia de bronquios, ¿no? Los dibujan y después son eliminados así como borradores de esa consistencia. El aislamiento repetitivo en las secreciones nasales y orales. El diagnóstico estándar es de lavado bronquial alveolar, ¿no? BIPA, cuando hay una lesión, pues, que tiende a ser nodular, sospechosa de neoplasia o la aspiración transtorácica percutánea. Los hemocultivos dan una sensibilidad limitada del 20%, así se ve, ¿no? En los hallazgos radiológicos vamos a encontrar el signo del halo, ¿no? Las lesiones confluentes, ¿no? Y las imágenes cavitadas en los aspergilomas. En las aspergilosis broncopulmonares alérgicas vamos a encontrar las bronquitases que tienen que ser centrales, ¿no? Que son las que estamos viendo acá, que son medias quísticas, medias quísticas. El galactomanano pues tiene una sensibilidad del 87% para la aspergilosis invasiva en el lavado bronquial alveolar y el líquido cefalorraquídeo en pacientes con neoplasias hemorrágicas y 75% en pacientes no neutropénicos. Sí la pedimos, ¿no? Y es de buena ayuda. Como le contaba anteriormente, el 2,3-beta-glucano tiene poca especificidad, no lo usamos. Hay distintos tipos de tratamiento, ¿no? De acuerdo a las formas invasivas y más graves son, pues, con anfotericin, ¿no? Y las formas menos invasivas, puede ser con, flucitocina, ¿no? O, podemos utilizar también el, el voriconazol bioral, ¿no? Acá vamos a ir desagregando el tratamiento. El tratamiento dura por 8 a 12 semanas. No está un control definido de la frecuencia de la tomografía de control, ¿no? Generalmente nosotros lo hacemos a las 16 semanas. La resolución o la utilización del galactomanano no es suficiente como un criterio único para suspender el tratamiento, pero sí, si lo tenemos positivo, es altamente sospechoso del proceso. La reversión de la inmunosupresión es necesaria para mejorar la normalidad. En conclusión, la aspergilosis constituye un diagnóstico tanto en las formas invasivas en huéspedes inmunocomprometidos y en formas crónicas en los huéspedes inmunocompetentes. El rápido conocimiento es importante, ¿no? Conocerlo para darle un tratamiento oportuno y disminuir la mortalidad.
Sí, pues sí hemos tenido unos casos, ¿no? Bueno, en nuestra unidad de cuidados respiratorios. Muy bien, menos frecuente, pues si lo encontramos en la ceja, en lo que llamamos la ceja de selva, ¿no? Tenemos la histoplasmosis pulmonar. eh, Fue escrita pues el año 1905 por Darling, ¿no? Que se encargaba de hacer el canal de Suez, ¿no? Al hacer el canal de Suez, sus trabajadores presentaron sintomatología similar a la tuberculosis, pues con tos, fiebre, punto hematoico, baja de peso, y era pues la presencia en Panamá, que le llamaban la fiebre de Panamá, le llamaban, y era pues para coccidioides. Es un miembro de la familia de los ascomicetos, ¿no? La principal fuente de infección son los suelos contaminados con la excreta de las aves, murciélagos y otros materiales orgánicos. La primera infección es solamente asintomática en el huésped normal. La enfermedad diseminada produce los pacientes en la infancia o los que tienen una supresión severa, ¿no? Vamos a ver a los micelios, ¿no? Enraizados y las levaduras, ¿no? Está en el Perú, pues algunos otros países de referencia de Sudamérica y parte de Norteamérica. Es endémica realmente, ¿no? Es endémica. Igual la aspiración, pues, o se lo llevan a la boca con los palillos de dientes, ¿no? Esta enfermedad y produce algunas manifestaciones clínicas. A la cabeza, el problema pulmonar, ¿no? El 60%, menos frecuente patología medicinal, pericarditis, enfermedades crónicas y pacientes reumatológicos. Quienes sospechamos de pacientes con un conteo bajo del CD4, ¿no? Los infiltrados focales pulmonares son muy frecuentes. Son como un patrón intersticial difuso, ¿no? Retículo nodular. Mm, mm, muchas veces su patrón lógico parece la tuberculosis miliar, pero también parece la tuberculosis propiamente dicha, ¿no? Cuando hay lesión ganglionar. Se produce una linfoadenopatía mediastinal en el menor de 20% a los casos asociados al VIH. En la radiografía con conteo bajo y los infiltrados pulmonares son infrecuentes, ¿no? Vamos a encontrar patrón reticular difuso. Se ve linfoadenopatía mediastinal en menor del 20% de los casos diagnosticados de VIH. No lo vemos comúnmente, ¿no? Igual, ¿no? El 20% de los infiltrados, ¿no? En los pacientes con histoplasmosis. Es difuso, ¿no? Parece una neumocistosis. Y muchas veces, inclusive el diagnóstico basado a tuberculosis, porque son enfermedades que comparten esta característica. Nosotros hemos tenido pacientes con paracoccidioidasis más tuberculosis pulmonar, ¿no? Pueden presentar estas lesiones muchas veces. Y pues el infiltrado micronodular. ¿Qué pasó? A ver. Ah, ok. A ver. Diagnóstico. Si sospecha no hay diagnóstico, ¿no? El cultivo en sangre positivo en 70%, mira, el cultivo en 69-84%. Puede ser aislado en secreciones respiratorias, nódulos linfáticos o lesiones localizadas y en el líquido cefalorraquídeo. Aunque el diagnóstico es el estándar de oro por el cultivo, el aislamiento puede tomar más tiempo, ¿no? Y hemos tenido demoras en esos pacientes. Inclusive un paciente, pues, mientras no nos llegó el diagnóstico, pues estamos pendientes para definir su tratamiento, ¿no? Porque tenía alta sospecha. El paciente falleció por una complicación, ¿no? Hospitalaria, una neumonía hospitalaria. Y pues nos llegó después, cuando el paciente estaba haciendo tubo, y nos llegó el resultado del paracoccio y siempre tenemos
ese recuerdo. Diagnósticos diferenciales, neumonía, aspergilosis, los tipos de hongos, ¿no? Los tumores carcinoides, linfoma, colitis ulcerosa, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, la neumocistosis propiamente dicha, sarcoidosis, enfermedad que pues eh, no la tomamos en consideración porque tiene las características patológicas de la tuberculosis, enfermedades atípicas como micoplasma, clamidia, la tuberculosis y el cáncer pulmón. Se puede complicar cuando compromete el mediastino, ¿no? Y tiene, también tuvimos un paciente fallecido con esas características que comprometió el mediastino. Persisten en los ganglios mediastinales que se fusionan y se calcifican cuando se rompen. Cursos asintomáticos pueden producir obstrucciones bronquiales y físulas traqueosofágicas. Esa es la complicación. Esa fue la causa de la muerte de un paciente que tuvimos. Flora mediastinal por una respuesta inflamatoria excesiva durante la fase aguda, causa disnea, tos y sangrado. Pericarditis no hemos visto, pero está reportado y solo lo agrego, ¿no? 37% de derrame pleural bilateral, no hemos visto eso, pero sí hemos visto pues la mediastinitis, ¿no? Por la ruptura y que producen fístulas traqueosofágicas. Sí lo hemos visto, sí lo hemos vivido. Cuando pues suceden estas cosas hay que dar pues la anfotericin B, ¿no? 3 a 5 miligramos kilo, una dosis bien alta. Se puede dar la terapia hasta que el paciente no se vuelva febril y puede ingerir la medicación oral, ¿no? Entonces con eso pues puede manejar al paciente, pero pues sí es un riesgo eh, por usar mismo la anfotericin, ¿no? Porque tiene si recuerdan las clases de farmacología, tiende a dañar el riñón, ¿no? Esa es una de las características de la anfotericin, es bien tóxico es. ¿No? Ya cuando uno ya tiene controlada la enfermedad puede darle pues vía oral itraconazol, 200 miligramos 2 veces al día. El tratamiento dura un año, ¿no? Cuando cuando es un paciente de VIH que tiene un CD4 bajo, pues hay que dar terapia de mantenimiento, ¿no? Es un problema, pues, este grupo de pacientes, porque hay que mejorarle su CD4, si no, tienden a hacer infecciones. Entonces, si ellos tienen un conteo de CD4 menos de 150, hay que pues, reiniciar el tratamiento y seguir dando el itraconazol hasta hacerse más crónico con la medicación. Muy bien, como patologías asociadas, pues tenemos acá el síndrome del ratón Mickey, ¿no? Paracoccidiosis pulmonar, transmisión aérea mucocutánea, la fuente del suelo húmedo y caliente en las zonas tropicales y subtropicales. Generalmente es una infección de la zona central de la selva y llegan transferidos con estas pulmones, mucosas y ganglios están comprometidos. Tiene varias formas de presentación, una forma progresiva juvenil, la del adulto que puede ser local y cuando la inmunidad está baja, diseminada, ¿no? Es clínicamente la famosa característica de la boca de tapir, ¿no? Por la pérdida de dientes y alteración de la mucosa orofaringea. Entonces, semiológicamente los antiguos médicos pues le decían eso, ¿no? O sea, que tenía su cara la forma de un tapir, eran pacientes que venían de la selva central. Aún siguen viniendo, ¿no? Solo que es menos frecuente ya. Como medidas higiénicas se controla esto bastante. Úlceras en la mucosa de la boca, nariz y los intestinos. Tienen deglución difícil y cambio de voz. Pérdida de los dientes, una de sus características. Puede producir ganglios cervicales o maxilares como fístulas, parecidas a la tuberculosis ganglionar. Pulmonarmente puede ser tos productiva, purulenta y dolor. Puede producir fiebre y puede ser un síndrome intestinal, ¿no? Las lesiones pues parecen imágenes cavitarias, ¿no? Similar a la tuberculosis. Y muchas veces tenemos pues la patología asociada, ¿no? Paracoccidiosis con tuberculosis. Muy bien, hay una entidad pues que le gusta más el cerebro que el pulmón. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico,
siempre vamos a encontrar un paciente con una patología cerebral previa, ¿no? Y como le digo, pues tiene esa predilección por el cerebro más que por el pulmón. No estamos con la criptococosis pulmonar. Es otra entidad micótica, ¿no? Que tenemos también con frecuencia la tenemos en hospitalización. Es una enfermedad oportunista causada por el criptococos neoformas, ¿no? Frecuente en pacientes con VIH y pacientes trasplantados. Esto ocurre cuando el suelo está contaminado con las heces de las aves, ¿no? Y en las cuevas por las heces de los murciélagos. Y son el medio de transmisión por la inhalación. Su cápsula micólica tiende a permanecer 30 minutos en el ambiente, y el cual el paciente pues lo inhala y se infecta. Puede pasar por el pulmón de forma asintomática, pero cuando llega a la zona linfática, pues va hacia el cerebro y pues produce las lesiones neurológicas propiamente dichas. Es un paciente con lesiones cerebrales donde pues aparecen imágenes pulmonares patológicas. Hay una variedad que es la especie Gatti, ¿no? Que es tropical, descrita en el Brasil, y de compromiso pulmonar y linfático, que es poco frecuente, pero se han descrito algunos casos que ya están reportados. Lo más común es el criptococcus neoforme, y está en relación a la disminución de la inmunidad. En la radiografía de tórax vamos a encontrar las características imágenes en bala de cañón, ¿no? Nódulos son pequeños, son nódulos solitarios subpulmonares. Pueden producir infiltrados de tipo neumónico con presencia hasta de broncograma aéreo, forma miliar, y eso es bien raro. Derrame pleural, linfadenopatías un poco, ¿no? Pero sí hemos presentado algunos casos formas miliares que nos han confundido muchas veces con la neumocistosis o tuberculosis miliar. Esas son las imágenes en bala de cañón, ¿no? Que les describo. Inclusive hemos visto más grandes, ¿no? Que son difusas. Muchas veces uno ve estas imágenes y está pensando primero en una metástasis de un foco no determinado, y segundo, pues una sepsis con eh, eliminación de trombos infectados, ¿no? Esos es diagnóstico diferente, pero las formas en bala de cañón son los que dan el diagnóstico de esta enfermedad, desde el punto de vista tomográfico, obviamente, ¿no? El tratamiento es anfotericin, ¿no? Y viendo la tolerancia. Si hay una adecuada tolerancia, hay que cambiar la vía oral, ¿no? Fluconazol 400 miligramos al día por 8 a 10 semanas. Por último, ya para terminar, la secuencia, pues la candidiasis pulmonar. Candidiasis pulmonar, vamos a ver, es causada por la Candida albicans o la Candida glabrata, perdón. Son oportunistas en pacientes neutropénicos que utilizan esta nutrición parenteral, catéteres, sondas, drogas de amplio espectro o cánulas vía endovenosa por un tiempo prolongado. Son pacientes que están hospitalizados en cama, pues, y de repente aparece, estando hospitalizados y estando en buenas condiciones, aparece tos productiva, fiebre y disnea progresiva, que lleva pues hasta los moderados esfuerzos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta enfermedad cuando la inmunidad la tenemos disminuida, o cuando pues tenemos un paciente con estancia prolongada en hospitalización. Y hay que dar el tratamiento oportuno, ¿no? No solo la terapia antibiótica, sino hay que ir a la terapia antifúngica. Son imágenes nuevas que aparecen o no en una radiografía, gente que está en una unidad de cuidados respiratorios, y nos encontramos con este grupo de lesiones. En la radiografía vamos a encontrar infiltrados lobales o múltiples, y el diagnóstico va a ser por cultivo de esputo en secreciones y hemocultivo. Nosotros a veces entramos a la broncofiloscopía y lo vemos ahí como pos de algodón, ¿no? Entonces hacemos el estudio diagnóstico. Nosotros ya entrando, pasando la zona estéril, que es
las cuerdas vocales, en tráquea vamos a encontrar los famosos copos de algodón. Entonces decimos, no, esta es una cándida. Es casi, entonces cultivamos y nos sale la albicans o la labrata. El, Su tratamiento, pues hay que retirar el drenaje y hay que dar, dependiendo el grado o cuadro del paciente, anfotericin, ¿no? Con el riesgo, pues, siempre de producir un daño renal, ¿no? Entonces, cuando dan anfotericin hay que pensar, lo primero es hay que ver hasta cuánto tiempo le vamos a dar y pues tratar de recuperarlo. Alternativas actuales, pues, para evitar la toxicidad renal es el voriconazol, a 6 miligramos por kilo día cada 12 horas, y una vez que el paciente se estabiliza con la terapia endovenosa, pues puede completar su tratamiento por vía oral, ¿no? Es importante, pues, el manejo de esas entidades que tienden a producir complicaciones en los cuadros en los cuadros generales, ¿no? Que están en una unidad de cuidados respiratorios. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se colgó de nuevo? No he aprendido nada, no aprendido nada todavía. Sí, listo. Para terminar, no recordar nada más que un impulsor de la cirugía esofágica, y profesor también en la época de internado, ¿no? Y que era muy preocupado por el manejo de las vías, endovenosas, fue profesor, el nombre que lleva la facultad, ¿no? Don, profesor Guamán Guerrero, ¿no? En el hospital de Bariátrica, con el cual llevamos nuestra rotación de 3 meses de cirugía, ¿no? En el internado, ¿no? Y que eh, nos dejó muchas enseñanzas a nosotros. Tuve el gusto de trabajar con él y pues aprender mucho de él. Esta es la última diapositiva. Bueno, y lo pongo ahí como recuerdo, ¿no? De su enseñanza. Creo que hemos tratado de completar la clase eh, hasta las 3:50, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, a ver. Aló, sí. Ilan Vargas, sí, te escucho. Con respecto a las infecciones micóticas, solamente pueden hacerlo cuando una persona está con las defensas bajas, no puede ser una persona sana, la infección micótica. Sí, no necesariamente. Por ejemplo, la histoplasmosis. Cuando uno se va a la selva central y pues se va a hacer turismo, va a las cuevas de la lechuza, las famosas, las grandes cuevas de Tingo María para tomarse fotos. Uno entra a la cueva y es una cueva muy grande y muy bonita. Y al entrar a la cueva, pues pisa la deyección de los murciélagos que están ahí, algunas aves. Entonces, al pisar eso, hace que el histoplasma se levante, ¿no? Y flote en el ambiente y uno lo aspira. Ese es el riesgo que uno tiene y no necesariamente tiene que estar inmunosuprimido. Ellos desarrollan la forma primaria de la histoplasmosis, que más o menos dura aproximadamente 2 semanas, y pues así como viene con fiebre, se autolimita. Y no es una persona inmunosuprimida, es una persona como ustedes, como nosotros, que pueden adquirir la enfermedad. Muy bien, otra pregunta. A ver.
Más preguntas, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, espero que hayan... a ver, ahí está, Claudia Melanie. La asperitis broncopulmonar alérgica es una infección es de una respuesta inmune. Eh, ¿Cuándo sospechamos en una perifilosis broncopulmonar alérgica? Es un paciente que tiene diagnóstico de asma bronquial, que reciben su tratamiento escalonado, así como recibe el tratamiento para el asma, ¿no? De acuerdo a los escalones que tenemos del GINA en la etapa de tratamiento, son pacientes que no mejoran con el tratamiento y es un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si es un paciente que es un asmático que no mejora con el tratamiento, hay que pensar en posibilidad. Eh, Entran en el diagnóstico diferencial pues de estas entidades y lo que nosotros solicitamos es una tomografía donde vamos a encontrar las bronquiectasias, ¿no? Que tienen características centrales, ¿no? Ahí les puse una imagen de la bronquiectasia central y hay que hacer el estudio de a ver si por ahí tenemos a través del galactomanano, ¿no? Si tenemos también una ayuda, porque si ellos entran pues con un criterio aparentemente de un asma no controlada. El tratamiento, pues es la gran duda. No son pacientes que están gravemente enfermos, entonces eh, se les da hidraconazol, eh, algunos pues nos escribió pacientes que han vivido hasta 6 meses, ¿no? Pero la discusión es si va a recibir o no un pequeño pulso de corticoides, pues una enfermedad inflamatoria. Persiste con el uso asociado a sus inhaladores, sí, tanto sus corticoides inhalados como la medicación que recibe en forma regular, ¿no? Que puede ser salbutamol asociado al bromuro propio. Entonces, pero sí hemos tenido la periquilosis broncopulmonar alérgica como caso, ¿no? Muchas veces también lo vamos a confundir con vasculitis, ¿no? El Chur-Strauss también es otra entidad que semeja a la aspergilosis broncopulmonar alérgica como paciente que no mejora con el tratamiento y las parasitosis con reacciones alérgicas, ¿no? Que lleva al incremento de los eosinófilos y pues estimulan, ¿no? la reacción de cascada inflamatoria. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Las peligrosas son gente que vive en casas antiguas, casas, casas que son muy húmedas, ¿no? Uno ve las casas húmedas cuando pues ve que los metales o las ventanas tienden a oxidarse rápidamente y son, casas, pues, de construcción, como le digo, antigua, ¿no? O cuando, pues, uno entra, pues, a zonas cerradas como los áticos de las casas o cuartos que están, de depósito. Esos pacientes también tienen que desarrollar esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Don Manuel Guamán, a ver, no más preguntas. Don Manuel Guamán Herrera. Listo, creo que eso es todo. Pues no sé cómo será la programación de la próxima semana, todavía no nos han enviado los datos. Eso se lo voy a pasar a la autora Rocío para que les haga llegar a ustedes, ¿no? Y bueno, me han solicitado 3 preguntas ahí del tema, que se lo voy a hacer llegar a ella y con eso pues espero que estudien y les vaya bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy.